Hola hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. En este nuevo día, este día sábado, me toca dar la reflexión para la red de varones. Les doy las gracias al Señor por permitirme estar frente a ustedes el día de hoy. Espero que el Señor los bendiga grandemente en el día de hoy, este fin de semana. Y vamos a orar. Padre amado, te doy las gracias por permitirme estar frente a mis hermanos y entregarles esta reflexión, Señor, para sus vidas. Padre amado, que esta reflexión también pueda eh, ayudarme a mí, Señor, a ser mejor, y también que pueda aportar, Señor, a mis hermanos para que ellos también puedan estar más conectados contigo, Señor. Dejo esta palabra en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buscando la reflexión del día de hoy, eh, siempre trato de buscar algo que confronte mi corazón o me haga sentir algún tipo de inquietud en mi corazón para poder buscar algo que también me edifique a mí. Y lo que yo siempre eh, ha pasado por mi mente es cómo agradar al Señor con mi vida, cómo agradar al Señor con mis actos, cómo agradar al Señor con la obra, cómo agradar al Señor como siervo. Y una de las cosas más importantes que siempre ha pasado por mi mente es cómo dejar de ser creyente a pasar a ser discípulo. Y estudiando y buscando muchas cosas encontré un libro, también apoyos en la Biblia donde me muestran como cuáles serían los requisitos que Jesucristo pide para que pasemos de ser unos creyentes eh, o activistas a realmente discípulos y hacer lo que Él ha propuesto de nuestras vidas. Y vamos a empezar a leer la palabra en Mateo 28, 19 y 20, que es una de las cosas importantes que nos dejó el Señor Jesucristo para que nosotros hiciéramos en esta tierra después de recibir recibirlo como nuestro Señor. Dice, y por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, viendo este texto bíblico, el Señor nos dice, id, haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñarles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado hacer. Y aquí busqué unos apuntes en unos libros, sobre todo en un libro que se llama Las 10 cualidades que mueven del creyente a un discípulo. Y me pareció bastante interesante. También lo apoyé con unos textos bíblicos. ¿Cómo podríamos nosotros pasar de ser creyente o activarnos en algo que nos esté faltando para poder cumplir el anhelo del Señor en esta tierra eh, a través de sus hijos? Y el primer punto que puse es ser apasionado y comprometido con Jesús. Dios nos está llamando a que nos acerquemos a Él y que aprendamos de Él. Uno de los indicadores principales que nosotros tenemos que tener es que nos hemos convertido en discípulos cuando nuestra pasión cambia de los deseos mundanos a los deseos de Jesucristo. Como dice la palabra, en Lucas 14, 25, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo puedo entender aquí que el Señor dice que si nosotros no nos despojamos de todo y cambiamos nuestra vida y lo ponemos a Él como primero, no podemos ser sus discípulos, porque siempre vamos a tener una traba para poder cumplir.
lo que Él quiere. El segundo punto que puse fue un amor extraordinario por las personas. Jesucristo demostró un amor extraordinario por todas las personas, por las multitudes. Vino a enseñarnos cómo hacerlo. Y vino Él mismo a hacerlo, a mostrarnos. Él vino a derribar las barreras que nos separan y que estamos destinados a ser una luz para el mundo, demostrando el corazón del Padre para que todos puedan reconciliarse con Él, reflejando a Cristo, para que todos se puedan reconciliar con el Padre. Como dice la palabra en Juan 13, 34 y 35, dice: un mandato nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo os he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Qué bonito, qué bonita enseñanza nos da aquí el Señor. Que tenemos que amarnos unos a nosotros, soportarnos, y como Él nos ha amado a nosotros, con todas nuestras faltas, con todos nuestros pecados. El punto 3 es un corazón de siervo. La verdadera grandeza comienza con la humildad. La Biblia nos dice que para ser grandes hay que servir a los demás, y que la humildad es el centro del corazón de un siervo de Dios, que debemos de crecer para que el carácter de Cristo pueda aumentar en nosotros. Como dice en la palabra, más grande entre vosotros será vuestro siervo. El punto 4 que puse es sensible y sometido al Espíritu Santo. Cuanto más conectados estemos con el Espíritu Santo, más conectados estaremos con Dios. Él es la presencia, el poder y la unción de Dios. Cuando usted recibe a Jesús o nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, su Espíritu viene a vivir dentro de nosotros para limpiar nuestro pasado y darnos una nueva vida. Eso todos lo sabemos. Y la palabra dice: y yo rogaré al Padre, en Juan 14, versículo 16 y 17, y os dará un consolador, para que esté entre vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no le ve, ni lo conoce, pero nosotros sí lo conocen, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Qué bonito. El Señor nos dejó el Espíritu Santo. El punto 5 dice: gobernado por la autoridad de la palabra de Dios. Todos sabemos que la palabra de Dios es muy importante para un hijo de Dios, porque nos edifica, nos enseña, y a través de la palabra el Señor también nos habla a nuestros corazones. En Juan 8, 31-32 dice: entonces Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Dios es verdad. Los discípulos han decidido que deben elevar la palabra por encima de sus sentimientos, incluso cuando sea difícil, actuando según sus instrucciones y la unción sobre nuestras vidas. Nos lleva a otra dimensión la palabra de Dios. Acerquémonos más a la palabra del Señor. El punto 6 dice: vive moralmente puro. La pureza, también eso nos lleva a ser discípulos de Cristo. Como dice en su palabra, en 1 de Pedro 1, 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, que en todo lo que hagan, porque está escrito: sed santo, porque yo soy santo, dijo Jesucristo. Él nos invita a compartir su carácter como seguidores de Jesús, y hemos sido perdonados y santificados. Pero debido a que Dios es santo, estamos hechos a su imagen, y estamos llamados a vivir como Él, como dice aquí, puro y santo. Uno de los últimos puntos es evangelísticamente audaz. Cuando recibimos a Cristo, su Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros, y muchas personas en el mundo están buscando a alguien lo suficientemente audaz para compartir su fe y mostrarles amor del Padre. Ahora
Este es el momento que nosotros tenemos que sobresalir, ser diferentes para compartir las grandes y buenas nuevas de Jesús. Como dice la palabra en Marcos 16:15, Él les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda creación. Ya terminando esta palabra, disculpe que me haya extendido, involucrarse en una comunidad bíblica. Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, y Él nos programó funcionar mejor en el contexto de la comunidad bíblica. Que seamos una familia en Cristo y a través de la fe en Jesús. Así que no tenemos que correr la carrera solos, sino tenemos que ir unidos como hermanos. Como dice la palabra, pasaron en Hechos 2:42, pasaron su tiempo aprendiendo de los apóstoles y fueron como familia el uno para el otro, partiendo el pan y orando juntos. El punto 9, vivir con propósito. La única forma de conocer nuestro propósito es conocer a Dios, apoyarnos en Él, y Él nos equipará para cumplir la tarea que Él nos ha llamado a completar. Efesios 1:11 y 12 dice: en Cristo que descubrimos quiénes somos, para qué vivimos, mucho antes de oír hablar por primera vez de Cristo, y abrigamos nuestras esperanzas. Él había puesto sus ojos sobre nosotros y nos había diseñado para una vida gloriosa, parte del propósito general que está trabajando en todo y en todos. Eso es la palabra que quería compartirles, la reflexión. Disculpen que me haya extendido. Este es un mensaje del Señor a mi corazón y también para ustedes, para que podamos mejorar y podamos ser discípulos y pasemos de ser creyentes o asistentes a la iglesia y podamos activarnos a ser siervos de Dios. Nos bendigo en el nombre de Jesús y que tengan un buen día, hermanos. Un abrazo.